3 personas están desaparecidas tras un gran deslave en Pimampiro, Imbabura. Mientras en Loja, 2 ríos se desbordaron y arrastraron peatones y autos. Guayas, Bolívar y Los Ríos soportaron fuertes vientos acompañados de tormentas eléctricas. En Santo Domingo se afectó la red de agua potable y en Manabí un río inundó algunos barrios. El Ministerio de Defensa rehusó a dar información a la Contraloría sobre la compra de cascos y chalecos, argumentando motivos de seguridad nacional. Y ahora la Contraloría pide a la Asamblea que levante la reserva. Las compañías de blindaje de carros tendrán que dar reportes a la Unidad de Análisis Financiero sobre las transacciones de sus clientes. La Corte Constitucional no dio paso a la figura del divorcio unilateral y por ende las causales para la separación siguen vigentes. Mayra Salazar, sentenciada por el caso Metástasis y testigo clave del caso Purga, saldrá este viernes de la cárcel y dejará inmediatamente el país. Un medio internacional está interesado en comprar los derechos para contar su historia. 565 presos de la penitenciaría del Litoral están contagiados de tuberculosis, según confirmó el Ministerio de Salud, aunque descarta que haya muertos. Arcotel aplicará nuevas reglas contra las telefónicas que realicen cobros indebidos por servicios que los usuarios no contrataron. En la tercera entrega del especial Estados Unidos se acaba el sueño. Los migrantes relatan lo que significa un sueño truncado y el dolor de comenzar de nuevo en Ecuador. El PSG del ecuatoriano William Pacho eliminó a Liverpool y clasifica a los cuartos de final de la Champions League, en un emocionante partido que se definió en penales. Personas desaparecidas, inundaciones, ríos desbordados, cultivos perdidos son parte del panorama negativo que se mantiene en varias localidades de Ecuador por las intensas lluvias que en algunos cantones están acompañadas de fuertes vientos y hasta tormentas eléctricas. Bienvenidos amigos a una nueva emisión informativa en Televistazo Estelar. Los estragos aumentan. Comenzamos con el recorrido en algunas zonas del país. En Imbabura, un deslizamiento sepultó una vivienda y parte de un invernadero en la parroquia San Francisco de Sixipamba, en Pimampiro. 3 miembros de una familia que intentaban rescatar sus pertenencias desaparecieron bajo la tierra. Los escombros también bloquearon el cauce del Río Blanco, aumentando el riesgo en esa zona. Cristian Tinajero recorrió el área afectada. Comuneros captaron el instante en que parte de una montaña, en la parroquia San Francisco de Sixipamba, en el cantón Pimampiro, se desplomó. Era el segundo deslizamiento, pues minutos antes un derrumbe de mayor magnitud había arrastrado una vivienda construida en la cima y parte de este invernadero, del que solo queda su estructura. 3 miembros de una misma familia desaparecieron en el derrumbe. Habían evacuado la casa, pero regresaron para intentar rescatar sus últimos enseres. La tierra los sepultó. El hecho ocurrió la mañana de este martes. Tenemos conocimiento que entre 50 y 60 metros al filo de la peña estaba la vivienda. Pero el deslave, pues de algún momento a otro, nos cogió desprevenidos en este sentido y terminamos con esta tragedia. Los organismos de socorro en Imbabura no han podido iniciar la búsqueda de las víctimas. La montaña sigue inestable y el riesgo de nuevos deslizamientos impide el ingreso de rescatistas. El derrumbe fue tan extenso que parece haber unido estas 2 montañas. Los escombros bloquearon por completo el cauce del Río Blanco. El embalse ahorita lo que podría acarrear es que se pueda formar un gran aluvión y este aluvión puede provocar daños a las vidas de las personas que se encuentran en la parte baja. 1.200 habitantes de esta localidad rural están en riesgo. El deslave provocó un embalse que se alimenta del caudal del Río Blanco minuto a minuto. Según las autoridades, aproximadamente 500.000 metros cúbicos de agua está represada. Tras la emergencia, el COE cantonal fue activado y se declaró en emergencia a Pimampiro para agilizar las acciones que permitan liberar el agua acumulada. Sin embargo, aún no se ha definido cómo despejar el cauce del río.
Mientras tanto, Loja amaneció sumergida en lodo y escombros. La tormenta de anoche desbordó los ríos Malacatos y Zamora, convirtiendo las calles en corrientes implacables que arrastraron vehículos, peatones y estructuras, como lo informa Alejandra Sánchez. Este martes, Loja despertó cubierta de lodo. En cada calle del centro, los escombros marcaban el rastro del agua que horas antes lo arrasó todo. En solo 2 horas, la tormenta desató el caos. Las calles se volvieron torrentes que arrastraron autos y peatones tras el desbordamiento de los ríos Malacatos y Zamora. Entre la corriente, una estudiante quedó atrapada, pero moradores lograron salvarla. El agua corre como si fuera río. Desde los balcones, la gente gritaba para alertar el peligro. La emblemática puerta de la ciudad y la calle Alonso de Mercadillo parecían otra vertiente más. El lodo también ingresó a una escuela, un centro de salud y al hospital Manuel Ignacio Monteros del IES. El puente en el Parque Simón Bolívar colapsó. Algunos improvisaron barreras con mesas para frenar la fuerza del agua. Algo increíble, primera vez en mi vida que veo esto. Es algo que no solo en películas se ve, sinceramente. Mi vehículo lo atrancó al camión. Y se quedaron ahí atrapados los 2 camiones y los otros carros fueron flotando. El desastre quedó esparcido en cada esquina. El COE cantonal declaró la emergencia. Entre la destrucción, moradores de 32 barrios y 500 trabajadores municipales intentaban devolverle a Loja su ritmo. Con palas y escobas empezaron la limpieza. También se sumaron dueños y trabajadores de unos 1.300 negocios afectados. 3 retroexcavadoras y 12 volquetas removieron troncos y sedimentos acumulados. La zona más crítica es el Parque Bolívar, donde ahora recogen los restos del puente roto. Nosotros tenemos cargadoras, excavadoras, tenemos volquetas, casi 12 volquetas, están más llegando, el día de hoy están llegando 4 volquetas más, 4 excavadoras más, una mini cargadora. La Secretaría de Gestión de Riesgos indicó que las clases en el Cantón Loja seguirán en modalidad no presencial y el Ministerio de Trabajo ordenó teletrabajo para los funcionarios públicos. Recomendó lo mismo a las empresas privadas. Y según un oceanógrafo del SPOL y el alcalde de Loja, hay 2 factores que causaron que el desbordamiento de 2 ríos sea de gran magnitud anoche. Los efectos del encauce de los afluentes y de los incendios forestales que debilitaron los páramos por donde se originan esos afluentes. Diego Cuenca con la explicación. La cabecera cantonal de Loja está rodeada de 3 ríos. El Jipiro, con una extensión de 1 kilómetro, el Zamora, que recorre 183 kilómetros, y el Malacatos, de 20 kilómetros de longitud, que desemboca hacia el sur de la ciudad. Y estos 2 últimos son los que se desbordaron durante las 2 horas de fuertes lluvias que cayeron la noche del lunes. Más allá del fenómeno natural, la gravedad del desbordamiento ocurre por 2 factores principales. En eso coincide un oceanógrafo de la Escuela Politécnica del Litoral SPOL, que estudia la dinámica de los ríos durante el invierno, y los miembros del Comité de Operaciones de Emergencia de Loja. El primero es porque las orillas de vegetación fueron reemplazadas por cemento en el centro de la ciudad. El río Malacatos fue encauzado en los años 60 y el encauzamiento de ríos perturba el ambiente natural de lo que es este sistema hídrico. Al no tener la orilla verde, pues esta situación se ve magnificada. Según el alcalde, el segundo factor es la debilidad de la tierra en los páramos, por donde pasan las quebradas o ríos, pues en noviembre del año pasado se quemaron 21.000 hectáreas de vegetación en toda la provincia de Loja. Recuerde que venimos de los incendios forestales de no hace mucho tiempo y realmente eso queda muy delicado, de tal manera que se erosiona fácilmente, y con la lluvia, con el aluvión que se dio, claro, se vinieron árboles, se vino con todo. El oceanógrafo recomienda que el municipio obtenga un sistema para monitorear el nivel de los caudales que generen alertas tempranas para poder evacuar a tiempo a la población. El alcalde asegura que solo cuentan con un plan de contingencia. El desastre ocurrió a pesar de las limpiezas de quebradas, que según el municipio se hacen con frecuencia. Causó daños materiales graves a lo largo de 15 kilómetros en el centro de Loja. Y por la magnitud del desbordamiento, el COE cantonal pide al Ministerio de Transporte que realicen una evaluación estructural de los puentes en la zona urbana.
Mayra Salazar saldrá de prisión este viernes tras cumplir su sentencia abreviada por el caso Metástasis. Según su defensa, dejará el país de inmediato. Y Fabiola Santana informa cuáles son los planes de la excomunicadora de la Corte del Guayas. Mayra Salazar, sentenciada en el caso Metástasis y clave del caso Purga, recuperará su libertad este viernes tras haber cumplido en condena reducida 15 meses de prisión. Su abogado Leonardo Toledo ha dicho que ella saldrá de la cárcel de Ambato con un importante resguardo que la acompañará hasta el aeropuerto de Quito. Ella prevé salir inmediatamente del país porque su vida corre peligro. La responsabilidad del Estado ecuatoriano terminará en ese momento. Según él, algunas empresas internacionales han ofrecido encargarse de su nuevo esquema de protección. No se sabe a dónde irá, pero Toledo informó que 3 países que aprecian la cooperación que ella tuvo con la justicia están interesados en otorgarle asilo. Antes de salir, este jueves, Mayra Salazar pagará $5.520 de multa y $11.040 de reparación integral, que hacen parte de la sentencia. Un medio internacional está interesado en comprar los derechos de su historia de vida. Los términos de esa venta serán decididos luego de que ella tome unos días para adaptarse a su nueva realidad. En la cárcel, ella se ha refugiado en la lectura y escritura, por lo que trabaja en la transcripción de todo lo ocurrido. Salazar fue sentenciada por delincuencia organizada en Metástasis por tener contacto con el narcotraficante Leandro Norero y coordinarle los esquemas de impunidad. A partir de sus chats nació el caso Purga, que reveló la corrupción en la Corte de Justicia del Guayas y del asambleísta social cristiano Pablo Muentes. Para su abogado, la cooperación y beneficios que logró de su clienta es un ejemplo para futuros acuerdos de delincuentes con la justicia. Salazar tuvo 9 atentados en prisión que fallaron gracias a la seguridad que le otorgó el Estado. A horas para que se cumpla el ultimátum que puso el presidente Daniel Noboa para que el consorcio Sinopetrol pague $1.500 millones. Antes de firmar la concesión del Campo Sacha, hay incertidumbre sobre el futuro de la transacción. Francisco Garcés, en el siguiente informe, explica por qué. El consorcio Sinopetrol, conformado por Amodaimi de la China Sinopec y la canadiense Petrolia, tiene hasta las 9 de la noche para pagar $1.500 millones al Estado si quiere firmar el contrato de concesión del Campo Sacha. El ultimátum lo fijó el presidente Daniel Noboa el pasado 5 de marzo en una carta pública en la que dijo que si no se concreta el pago, no se entregará el campo. Hasta el cierre de este informe, Televistazo indagó si el consorcio pagó, pero ni el Ministerio de Energía ni Sinopetrol lo confirmaron. Tampoco lo negaron. La información vertida por el consorcio ha dejado entrever que no podrá cubrir el pago exigido. Lo hizo explícito Petrolia, uno de sus integrantes, en su último comunicado cuando dijo que puso en marcha algunas operaciones financieras para obtener los 600 millones que debe aportar. Operaciones que, según su planificación, se extenderán hasta finales de marzo. El representante de esa empresa, Ramiro Páez, informó que también Amodaimi tiene que proceder de forma similar, ya que pese a tener el respaldo de la gigante china Sinopec, no tiene disponibles $900 millones para entregar su parte de forma inmediata. Páez anticipó que hasta la tarde de este martes debía informar al gobierno de los avances de esas operaciones. Si hasta las 9 de la noche no se confirma el pago, el gobierno, según la carta del presidente, cerrará el negocio. Lo confirmó el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, ayer. Dijo que en ese caso el proceso volverá a cero y el gobierno emprenderá la búsqueda de otras empresas interesadas en hacerse cargo de la operación del Campo Sacha. Carmen Corral, Daniela Salazar y Enrique Herrería dejan la Corte Constitucional por sorteo. Serán reemplazados por los jueces que ganaron el concurso, que serán posesionados además este jueves en la Asamblea Nacional. Lo informa Jacqueline Rodas. El esperado sorteo de los 3 magistrados que dejan la Corte Constitucional se realizó esta mañana. El notario Juan Carlos Morales y la Secretaría de la Corte revisaron los papeles y bolígrafos que usaron los 6 jueces más antiguos para escribir su nombre. Ingresaron los papeles a un ánfora transparente y el presidente Alí Lozada, de espaldas, sacó a los elegidos. Carmen Corral Ponce. Daniela Salazar Marín. Enrique Herrería. Lozada resaltó el trabajo de los jueces salientes. Todo lo que la Corte tiene para ofrecer a este país de aquí en adelante
se debe en gran medida a sus contribuciones. Yo quiero pedir un aplauso para la labor, para la obra que dejan, jurisprudencial sobre todo, que dejan las dos juezas y el juez al que me he referido. Ali Lozada dispuso que el resultado del sorteo se envíe de inmediato a la Asamblea Nacional para que posesione a los nuevos jueces, Claudia Salgado, José Luis Terán y Jorge Benavides, ganadores del concurso. El legislativo lo hará este jueves a las 5:30 de la tarde. Corral, Salazar y Herrería seguirán actuando hasta que se concrete la renovación parcial. Cuando la nueva corte esté conformada, Ali Lozada convocará al Pleno para nombrar a las nuevas autoridades de la Corte Constitucional y para sortear las causas que recibirán los jueces entrantes. La Superintendencia de Bancos dispuso la suspensión de operaciones y liquidación de Amibank, una institución financiera pequeña que funcionaba en Quito y reporta pérdidas acumuladas desde el año 2020. En redes sociales, el superintendente de bancos, Roberto Romero, calificó este caso como aislado y aseguró que el dinero de los clientes está respaldado por la Corporación de Seguro de Depósitos. Estados Unidos. Se acaba el sueño. La Arcotel tiene 6 meses para emitir la normativa que impida que las operadoras de telefonía móvil realicen cobros indebidos por servicios que los usuarios no contrataron. Los cambios van a incluir mecanismos para atender reclamos y también procesos para verificar la identidad de los usuarios. Lo explica Adriana Bermeo. La Arcotel aplicará nuevas reglas para impedir que las operadoras de telefonía móvil realicen cobros indebidos. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones anunció la tarde del lunes que inició las reformas a la normativa para garantizar que los clientes no paguen por equipos o servicios que no contrataron, como planes de telefonía móvil, planes de roaming para su uso en otros países, planes de internet fijo para domicilio y oficina, y equipos para internet y televisión por cable no entregados. Los cambios en las regulaciones incluirán mecanismos para atender reclamos y procesos para verificar la identidad de quien contrata los servicios. Las operadoras deberán respaldar en videos y grabaciones la aceptación de los planes ofertados por internet o llamada telefónica. Arcotel cumple así la sentencia de la Corte Constitucional emitida en febrero de este año, en la cual se lee que las empresas que brindan el servicio de telefonía móvil vulneran el derecho de los consumidores y usuarios de contar con sistemas de atención y reparación, para evitar que los reclamos entren en un circuito engorroso, sin respuesta y se siga cobrando por esos servicios motivo de queja. En la sentencia se insiste en que las telefónicas deben contar con la autorización de los usuarios para poderles ofertar servicios. La Arcotel deberá regular el uso adecuado de la información personal. La Corte Constitucional estableció un plazo de 6 meses para que se modifique la normativa. El gobierno de Estados Unidos aplicará cambios para la renovación de visas desde este año. Se reduce el periodo de gracia para hacer este trámite sin entrevista una vez que la visa haya caducado. Adriana Bermeo describe las nuevas reglas. Desde este mes, Estados Unidos aplica nuevas reglas para la renovación de visas. Hizo 2 cambios. El primero, se reduce de 48 meses a 12 meses el periodo de gracia para renovar la visa sin entrevista una vez que ha caducado. El segundo, si se solicita otro tipo de visa a la vigente, el ciudadano tendrá que presentarse a una entrevista en la embajada. Las personas naturales que hayan tenido ingresos superiores a $11,902 durante el 2024 deberán presentar su declaración del impuesto a la renta en marzo. Ese trámite se realiza en el apartado de servicios en línea de la página web del SRI. La fecha límite para declarar el impuesto varía según el 9º dígito de la cédula. El viernes 28 de marzo culmina con el número 0. Los emprendedores y dueños de negocios populares deberán declarar el impuesto a la renta en abril y mayo. Este año, la licencia única para actividades económicas LUAE se renovará automáticamente en Quito para aquellos que la obtuvieron en el 2024.
El Consejo Metropolitano aprobó una ordenanza para que esto aplique en negocios como tiendas, papelerías, bazares, entre otros. El trámite de renovación se retomará en el 2026. Los estragos aumentan. Manaví soportó una madrugada de fuertes lluvias que causaron estragos en al menos 6 cantones. En Manta, el desbordamiento de 2 ríos anegó al menos 10 barrios. A los habitantes de las zonas afectadas, el agua incluso les llegaba hasta la cintura. Karen Ceballos, con las imágenes de esta emergencia. La madrugada de este martes, una tormenta se desató sobre Manta. Los ríos Burro y Manta se desbordaron, arrastrando todo a su paso. Está viniendo palizada y todo, no se arriesgue. En cuestión de 3 horas, las calles se convirtieron en lagunas y el agua invadió barrios enteros. Según el municipio, al menos 10 sectores están en situación crítica y la cifra preliminar de afectados asciende a 146 familias. En el barrio 4 de noviembre, el agua llegó al pecho. Cerca de 40 casas. Nos levantamos con las 3 de la mañana, la sorpresa que el río había subido como nunca. Esta mañana en el sector 8 de enero, las personas sacaban agua de sus casas y negocios. Hubo mucha pérdida en la tienda, lo que se pudo se alcanzó a coger y lo que no ya se perdió. Los 2 últimos congeladores son nuevos y son congeladores grandes porque tenemos venta de pescado. En las calles del Jocay, el fango lo cubrió todo y la corriente arrastró kioscos. Tenía más o menos como unos 3 años que no se desbordaba este río. En la unidad educativa Tarqui, el desbordamiento de una quebrada derrumbó parte del muro posterior. El sedimento se metió en la cancha, pasillos y aulas. 30 profesores llegaron temprano para limpiar. Las emergencias no dieron respiro. Cerca de las 11 de la mañana los bomberos acudieron a San Juan, donde un deslizamiento provocó el colapso de una vivienda. Un hombre de 34 años murió sepultado allí. Es la primera víctima mortal de este temporal en Manta. En la vía que conduce a la parroquia Santa Marianita también hubo afectaciones. Y hacia el centro norte de Manabí, colapsó el puente que une los balnearios de San Jacinto y San Clemente en Sucre. En Calceta, el río Carrizal se desbordó y varias quebradas anegaron las vías Rocafuerte-Tosagua y Portoviejo-Santa Ana. Y de igual forma, anoche se desbordó el río Damas, esto en la parroquia Ayuriquín de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. La lluvia afectó la red de agua potable y el municipio de Santo Domingo suspendió el servicio para reparar los daños. Más detalles de lo ocurrido con Paul Romero. A las 9 de la noche con 54 minutos de este lunes se prendieron las alarmas en la parroquia Ayuriquín de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Una llamada al ECU 911 reportó la creciente del río Damas que superó el muro de contención de esta parroquia que tiene 8.000 habitantes. Por la fuerza del agua, el río se salió de su cauce y pasó cerca de las viviendas. Esto alarmó a los habitantes de Ayuriquín y pidieron asistencia. El ECU 911 coordinó la emergencia con el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador. La Secretaría Nacional de Riesgos indicó que no se reportaron daños en las viviendas y que mantiene el monitoreo del sistema de alerta temprana. Este martes el municipio de Santo Domingo informó que por el desbordamiento de otro río, el Eila, se cerraron las compuertas y válvulas de la red de distribución de la planta de tratamiento de agua potable del cantón para evitar su contaminación. El servicio de agua potable se suspendió desde anoche. Esta mañana trabajadores del municipio retiraron los sedimentos de la captación. El municipio anunció que hoy se restablecerá el servicio total de agua potable para los más de 300.000 habitantes de la provincia. El presidente Daniel Noboa dio por terminado el mecanismo de regularización de ciudadanos venezolanos en Ecuador. Además, inició el proceso para finalizar el acuerdo migratorio con ese país. Francisco Garcés amplía esta información. La amnistía migratoria para los ciudadanos venezolanos concluyó anticipadamente. El presidente Daniel Noboa firmó un decreto en ese sentido y a la vez inició el proceso para romper el estatuto migratorio entre Ecuador y Venezuela, vigente desde el 2010. El decreto firmado este martes deroga 1 de agosto pasado con el que se abrió el tercer periodo de amnistía migratoria que debía durar hasta abril para regularizar a 97.000 ciudadanos venezolanos.
Ese decreto no dice qué sucederá con los ciudadanos que estaban haciendo el trámite de regularización, pero dispone que la Cancillería, el Ministerio del Interior y el de Inclusión emitan normas para cerrar el proceso. La finalización del mecanismo tiene una razón: la suspensión y recortes de financiamiento que recibía el país para los programas de apoyo a los migrantes. Estos los canalizaba la Organización Internacional de Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Antes de la amnistía migratoria dispuesta por el gobierno de Noboa, hubo dos. La primera en el gobierno del expresidente Lenín Moreno, que otorgó 74,000 visas que vencieron en el 2022, y la segunda por parte del gobierno de Guillermo Lasso, que entregó 70,000 visas. El decreto también ordena iniciar el trámite para derogar el estatuto migratorio entre Venezuela y Ecuador. Es un documento firmado en el 2010 que establece las reglas para los ciudadanos de ambos países y la forma de legalizar su residencia. El decreto presidencial fue emitido 2 días después de que el presidente Noboa anunció que no recibiría a ciudadanos extranjeros deportados de Estados Unidos. Las relaciones entre Estados Unidos y Canadá se tensaron más este martes. Ocurre porque el primer ministro de Ontario impuso un recargo del 25% a la electricidad que exporta a Nueva York, Michigan y también Minnesota. Y de esta manera amenazó con suspender ese servicio si Donald Trump no retiraba los aranceles a las importaciones canadienses. Sin embargo, tuvo que retractarse luego de que Trump respondiera duplicando la tarifa de los impuestos. La guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá tuvo otro tenso episodio este martes, con la electricidad como moneda de cambio. La noche del lunes, Doug Ford, el primer ministro de Ontario, la provincia que exporta electricidad a 1,5 millones de hogares y empresas en los estados de Nueva York, Michigan y Minnesota, aumentó un 25% la tarifa del servicio y amenazó con cortarlo si el presidente Donald Trump no detenía el cobro de aranceles del 25% a las importaciones canadienses. No dudaré en aumentar este cargo si es necesario. Si Estados Unidos intensifica la situación, no dudaré en cortar la electricidad por completo, dijo ayer en su intento por presionarlo. La electricidad importada desde Canadá solo representa el 1% del consumo estadounidense, pero Trump rechazó la medida. Dijo que apuntaba hacia ciudadanos inocentes y, lejos de ceder, este martes duplicó los impuestos, obligando a Ford a retractarse y hablar de diálogo. Cualquier negociación que tengamos, llega el momento en que ambas partes están acaloradas y la temperatura debe bajar. En lugar de ir y venir amenazándonos mutuamente, ambos hemos acordado que prevalezca la calma, dijo. Ya no hay aumento de las tarifas de electricidad por parte de Canadá y los aranceles impuestos por Estados Unidos están suspendidos hasta el 4 de abril. Ucrania aceptó una tregua de 30 días con Rusia durante las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra. La delegación ucraniana proponía un cese al fuego aéreo y marítimo, pero aceptó detener las balas totalmente. A cambio, Washington va a reactivar la ayuda militar y de inteligencia para los ucranianos. El balón ahora está en la cancha de Rusia, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, luego de que Ucrania aceptara su propuesta de un cese al fuego total, como primer paso para poner fin a 3 años de guerra. Ucrania está lista para dejar de disparar y comenzar a hablar. Y ahora les corresponderá a ellos decir sí o no. Si dicen que no, entonces lamentablemente sabremos cuál es el impedimento para la paz aquí, dijo. El funcionario estadounidense encabezó la delegación que negoció con los ucranianos en Arabia Saudita y ahora deberá presentar la propuesta de tregua a Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se comprometió a detener las balas si Vladimir Putin lo hace. Estamos de acuerdo y si Rusia está de acuerdo, el silencio entrará en vigor en ese mismo momento, dijo. A cambio de la tregua, Estados Unidos volverá a dar ayuda militar y de servicios de inteligencia a Ucrania. Y sobre el acuerdo de minerales que desató las tensiones entre Zelensky y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, el secretario de Estado dijo que no habían hablado sobre el tema, pero que el Departamento del Tesoro de ambos países está evaluándolo.
Un juez federal de Nueva York prohibió temporalmente que la administración del presidente Donald Trump deporte a Mahmoud Khalil, un activista palestino de la Universidad de Columbia que fue arrestado por liderar las protestas en el campus el año pasado. Khalil está recluido en un centro de detención de Jena, esto en el estado de Luisiana, según una fuente con conocimiento directo de este caso. Su arresto es la última escalada de Trump en lo que él llama el primer arresto de muchos por venir para reprimir las manifestaciones pro-palestinas en los campus universitarios. Un tornado de categoría 2 azotó partes del centro de la Florida en el condado de Seminole, derribando árboles, arrancando tejas del techo y también dañando casas. A su paso, tocó tierra en Lake Mary con vientos de hasta 193 kilómetros por hora. Los bomberos rescataron a personas atrapadas entre los escombros, pero no se han reportado heridos ni muertos. En Argentina ya inició hoy el juicio contra 7 profesionales de la salud por la muerte de Diego Armando Maradona. Los acusados, entre ellos un neurocirujano, un psiquiatra y varios enfermeros, enfrentan cargos por negligencia y homicidio. Los imputados tendrán penas de entre 8 y 25 años de prisión si se prueba su responsabilidad en la muerte del astro del fútbol luego de una operación para reducir un edema craneal en noviembre del año 2020. El juicio va a durar poco más de 2 meses y se presentarán 120 testigos. Se espera que la sentencia sea anunciada en julio. Y el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado en la ciudad de Manila a pedido de la Corte Penal Internacional por su sangrienta represión contra el narcotráfico cuando estaba en el poder. El exmandatario protesta asegurando que los agentes no le presentaron los motivos de su detención, informa Ileana Suárez. El arresto de Rodrigo Duterte ocurrió esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Manila, cuando el exmandatario filipino aterrizó con su familia en un vuelo que llegó desde Hong Kong. El hecho provocó conmoción en el aeropuerto, donde acudieron los abogados y asistentes de Duterte, que protestaron, pues según dicen, la detención carece de bases legales. Fue trasladado a la base aérea de Villamor, que permanece rodeada de agentes de seguridad. Allí Duterte, de 79 años, protesta, pues asegura que desconoce cuál es el delito que ha cometido. La oficina del actual presidente de Filipinas comunicó que recibieron una copia oficial de la orden de arresto contra Duterte por presuntos crímenes de lesa humanidad. Una orden que fue emitida por la Corte de La Haya como resultado de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía del Tribunal Internacional sobre la campaña impulsada por Duterte durante su mandato presidencial entre 2016 y 2022 en contra de las mafias y el narcotráfico, así como cuando fue alcalde de Davao en 1998. Se lo acusa de ser responsable de la muerte de más de 6,000 personas. Grupos de derechos humanos denuncian que también hubo ejecuciones extrajudiciales por parte de escuadrones de la muerte. La Corte Constitucional rechazó la eliminación de las causales de divorcio. Con esta sentencia no basta que uno de los integrantes de la pareja quiera divorciarse. Jacqueline Rodas informa que debe justificar el motivo. La Corte Constitucional no dio paso al divorcio unilateral. En una sentencia dividida de 5 jueces contra 4, la mayoría decidió negar la demanda para eliminar las causales de divorcio y para que se permita que el matrimonio termine cuando uno de los 2 integrantes de la pareja ya no quiera estar casado. Para la Corte, quienes optan por casarse lo hacen a sabiendas de la ley vigente y cualquier modificación al régimen de divorcio corresponde a la Asamblea Nacional. Con este fallo, se ratifican las causales de divorcio que constan en el Código Civil. Si un cónyuge quiere divorciarse, debe justificar ante un juez que en su matrimonio hay adulterio, violencia, falta de armonía, una amenaza contra la vida, que el cónyuge realiza actividades ilícitas, tiene una condena mayor a 10 años, es ebrio habitual o toxicómano o abandonó el hogar. El demandante alegó que exponer este tipo de problemas personales y la vida privada es inconstitucional y que el Estado no puede obligar a una persona a seguir casada si ya no lo desea. La Corte determinó que esas circunstancias no violan derechos. Sin embargo, exhortó a la Asamblea a que reforme las leyes para garantizar la confidencialidad de los procesos judiciales sobre divorcios.
La Contraloría pidió a la Asamblea Nacional levantar la reserva del contrato de adquisición de cascos y chalecos para las Fuerzas Armadas. Este contrato fue firmado por el Ministerio de Defensa en el año 2024 por $34 millones y fue declarado reservado. Paul Romero con el informe. El Ministerio de Defensa se negó a entregar a la Contraloría la información del contrato con la empresa estadounidense High End Defense Solutions sobre la adquisición de 31,000 cascos y chalecos para las Fuerzas Armadas. Se amparó en la declaratoria de reserva por seguridad nacional. El 7 de marzo, la Contraloría solicitó a la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, que el Parlamento desclasifique esa información basándose en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que le faculta a levantar la reserva en cualquier momento. Para esto solo necesita 70 votos y hacerlo en sesión reservada. Veloz incluyó la solicitud de la Contraloría en el orden del día de la sesión ordinaria del Pleno para el próximo jueves. La cartera de defensa blindó ese contrato por $34 millones en una resolución ministerial aprobada en marzo de 2024. La Contraloría inició la auditoría el 17 de febrero de este año. Entonces emitió una orden de trabajo por una solicitud presentada ante denuncias de irregularidades en las pruebas balísticas de los chalecos. Informes internos del Ejército cuestionaron la eficacia de los chalecos y observaron que los equipos de protección no cumplían con todos los requerimientos y especificaciones técnicas. El ministro Giancarlo Lofredo respondió que los chalecos superaron las pruebas en Estados Unidos. En los hechos, el Ministerio de Defensa declaró reservado todos los contratos de las Fuerzas Armadas desde marzo de 2024. Bajo ese paraguas firmó contratos por $84 millones para comprar granadas, municiones, equipos de intendencia y paracaídas. Y bajo la misma figura están en concurso contratos por $106 millones para este año. Los estragos aumentan. Un vendaval de más de 60 kilómetros por hora golpeó San Luis de Panvil en Guaranda, dejando techos desprendidos, postes caídos y cultivos arrasados. La parroquia quedó sin electricidad por más de 12 horas y cientos de familias sacaron escombros y trataron de recuperar lo poco que quedó, informó Del Camacho. El viento se llevó techos, postes y cultivos en San Luis de Panvil. A su paso dejó calles intransitables y casas expuestas a la lluvia. Planchas de zinc, estructuras rotas y cables caídos bloquean la vía principal de esta parroquia de Guaranda, provincia de Bolívar. Las ráfagas superaron los 60 kilómetros por hora. Los techos no resistieron. Volaron sobre viviendas, negocios y carreteras. No se sabía cómo iba a venir el ventarrón hacia uno. Las hojas de zinc volaban por todos lados, las cosas que venían de las casas aledañas. El centro fue la zona más golpeada. El colapso de postes de energía eléctrica dejó a la parroquia sin luz por al menos 12 horas. Este martes, desde muy temprano, los afectados intentaban recuperar lo poco que quedó en pie. Propietarios se dedicaron a reponer techos y a sacar de sus casas lo que aún servía. La situación no fue distinta en la zona rural. En el sector La Playita, las plantas de banano fueron arrancadas de raíz. Dentro de las viviendas sin techos, la lluvia empapó muebles y pertenencias. Los colchones, las cómodas, la ropa de mis hijitas, de mi mami, la mía, todo de mi familia, todo se mojó. Se estima que hay 300 familias afectadas por el vendaval en San Luis de Panvil. Guayaquil también soportó una tormenta eléctrica y fuertes vientos de hasta 35 kilómetros por hora, provocando la caída de 8 árboles. Según el Instituto de Meteorología, la combinación de altas temperaturas, humedad y también el calentamiento del mar actuaron como detonantes de este fenómeno que no tiene relación con lo sucedido en Guaranda, Bolívar, pero podría repetirse. Lo informa María Gabriela Carpio. La intensa lluvia de este lunes no fue una más en Guayaquil. Esta vez la tormenta eléctrica estuvo acompañada de fuertes vientos que se extendieron por más de una hora, ocasionando problemas a los transeúntes y afectando la visibilidad a los conductores en ciertas zonas. Desde el INAMI explican que factores como las altas temperaturas y la humedad fueron determinantes en la formación de este fenómeno. Las temperaturas elevadas que se dieron durante el día. Llegamos a una máxima registrada de 35.4 grados Celsius a la sombra, que en exteriores pudo haber llegado a unos 38 fácilmente. Entonces teníamos también una alta inestabilidad atmosférica.
En el caso de Guayaquil, los vendavales se concentraron en sectores del noroeste de la urbe como Nueva Prosperina y en la zona céntrica como el sector de la Bahía, alcanzando una velocidad de hasta 35 kilómetros por hora. Una cifra inusual para la ciudad que también reportó la caída de 8 árboles. Se trata de un fenómeno poco común en las urbes. Según el INAMI, la temperatura del océano y el cambio climático jugaron un papel clave en su comportamiento. Actualmente ya registramos 29 grados Celsius en la temperatura de la superficie del mar frente a nuestras costas. Y eso ya representa o constituye un combustible casi permanente para la generación de este tipo de nubes de gran desarrollo vertical y que producen estos tipos de eventos extremos como chaparrones, aguaceros y vendavales. De acuerdo a los pronósticos, hoy y mañana se presentarán lluvias más fuertes con similares características, es decir, pueden repetirse estos vendavales. Este fenómeno no tuvo relación con los fuertes vientos que causaron destrozos en Guaranda, ya que fueron producidos por otro tipo de tormenta. Y esta tarde el COE Nacional sesionó en el EQ 911 de San Borondón por los estragos del invierno. En el país aumentó a 18 el número de personas que han perdido la vida. Hay 87.000 personas afectadas, 9.700 damnificados y 116 casas destruidas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, señaló que las lluvias sobrepasan los niveles históricos en algunas provincias y ante la pregunta sobre una posible apertura de las compuertas de la represa Daule Peripa, reconoció que están monitoreando la situación ya que actualmente la cota se encuentra en 80.4 metros y su nivel máximo es de 85 y que podrían vertir cierto volumen de ese caudal de manera controlada a ciertas horas del día. El Ministerio de Salud Pública descarta el fallecimiento de presos por tuberculosis en las cárceles del país, mientras en Guayaquil el COE cantonal ya anunció que va a desplegar brigadas médicas para tamizar la población que vive cerca de la penitenciaría del Litoral, donde según la autoridad permanecen más de 500 reos en tratamiento, lo informa Bessie Granja. Para el Ministerio de Salud, los casos de presos y sus familiares contagiados con tuberculosis en la penitenciaría del Litoral no ameritan un cerco epidemiológico, sino otras acciones de prevención. A esa conclusión llegaron autoridades del Ministerio de Salud convocadas por el COE cantonal de Guayaquil, que este martes se reunieron en Segura EP para analizar este problema sanitario con la Mesa Técnica de Salud. En un comunicado, la cartera de Estado asegura que en las cárceles no hay muertos por tuberculosis, aunque en el caso específico de la penitenciaría hay 565 presos en tratamiento. Según el COE cantonal, se desplegarán brigadas médicas en los barrios cercanos al complejo penitenciario para detectar más enfermos. Muchos de los privados de libertad tienen sus familiares que viven en los alrededores, en la cooperativa San Francisco. Es importante trabajar ahí. Podemos enviar también brigadas médicas para apoyar a coger pruebas para que puedan ser analizadas por el Ministerio de Salud Pública como ente rector y poder colaborar y confirmar cualquier anomalía en los exteriores. Las autoridades en Guayaquil no especificaron cuántos presos se niegan a ingerir el tratamiento, como argumenta el ministro de Salud, ni cuántos médicos atienden esta situación, ni qué protocolos se cumplen en la cárcel para contener el brote. No podemos ir más allá de lo oficial y tratamos de colaborar en el sentido de que buscamos tranquilizar a la población y especificarle de que en este momento tenemos una situación controlada, no es una situación de alerta generalizada. Y cualquier otra cosa que sea periférica a esa información que estamos dando tendrá que ser dada por otros niveles de autoridad, no por nosotros. Sobre los 5 presos que murieron el pasado viernes 7 de marzo, no indicaron las causas de muerte. El Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI tampoco se ha pronunciado sobre ese caso ni sobre la situación general de tuberculosis en las prisiones. A 5 años del surgimiento de la pandemia por COVID-19, 670 millones de personas se contagiaron con el virus. 10% presenta síntomas de lo que ahora se conoce como COVID largo o persistente, que afecta a varios órganos del cuerpo. Médicos recomiendan en el siguiente reportaje cómo prevenir problemas irreversibles. En el mundo, 670 millones de personas estuvieron contagiadas de coronavirus tras el surgimiento de la pandemia en 2020. 5 años después, 1 de cada 10 de estos pacientes desarrollaron el denominado COVID prolongado o persistente, que afecta a varios órganos del cuerpo.
En Ecuador no hay cifras oficiales de cuántas personas han sido diagnosticadas con COVID prolongado. También son escasos y muy locales los estudios de los efectos y síntomas que dejó el coronavirus a largo plazo. Pero neumólogos como Fernando Salazar confirman que a sus consultas llegan pacientes con este diagnóstico. ¿Qué significa esto? Pacientes que han sufrido COVID en etapas grandes, que han estado en terapias intensivas, quedan con esta enfermedad prolongada por más tiempo. Generalmente se habla de 3 semanas o a veces hasta de 3 meses. Y hay unos que cuando su situación es más compleja puede llegar a tener hasta más tiempo. El COVID prolongado o persistente genera daños multisistémicos. Según un estudio realizado en 2023 y publicado en la revista científica The Lancet, por ejemplo, en el sistema neurológico, genera problemas como deterioro cognitivo, trastornos del sueño, pérdida de memoria, tinnitus, es decir, zumbido o ruido en los oídos. Pero también hay secuelas en el sistema respiratorio como tos, fatiga persistente, falta de aire o límites a la actividad normal. No existe un tratamiento específico para eso, sino depende de cómo venga. Por decirle, tiene un vértigo, ok, neurólogo o otorrino. Tiene un trastorno respiratorio, neumología. Tiene un trastorno cardiovascular, cardiología. O a veces los pacientes están deambulando con síndrome de fibromialgia o dolores musculares. Los especialistas confirman que existe una necesidad de desarrollar estudios de largo alcance para encontrar mejores paliativos contra esta enfermedad. Una resolución de la UAFE obliga a las compañías que se dedican al blindaje de vehículos a reportar sus transacciones cuando superen el monto de $10,000. Diego Puente precisa que se trata de una herramienta para prevenir el lavado de dinero y también el financiamiento del terrorismo. El Estado quiere saber de dónde sale el dinero de aquellos que mandan a blindar sus vehículos. Esa industria prolifera desde hace unos 5 años por la inseguridad en el país. Para controlar, la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, obligará a las compañías dedicadas a este servicio a presentar reportes sobre las transacciones con sus clientes. Deberán hacerlo desde el próximo mes. Tenemos la obligación de generar un registro en la UAFE, contar con un oficial de cumplimiento, y este oficial de cumplimiento se encargará todos los meses de reportar las operaciones de la empresa. El reporte es obligatorio cuando las facturas superan $10,000. También deberán hacerlo las compañías que dan mantenimiento de los carros blindados. Las compañías lo han tomado bien. Consideran que así se combatirá la informalidad, que en algunos casos beneficia a la delincuencia que paga en efectivo. La policía ha encontrado vehículos blindados de alta gama relacionados con narcotráfico. Por supuesto, así como existen empresas formales que siempre se está haciendo un análisis de cada cliente, existen empresas de blindaje que ofrecen este servicio a quien pague y sin importar el origen de esos fondos. En la industria formal ya aplicaban medidas internas para conocer el origen del dinero. Obligan a los clientes a firmar una cláusula sobre la legalidad de esos fondos. No aceptan efectivo. Las transacciones se hacen únicamente por transferencia o cheque. Así existe una huella financiera. Un blindaje puede costar entre $10,000 y $50,000. Las protecciones más básicas tienen una cobertura de paneles Kevlar en las puertas y vidrios que pueden detener disparos de armas cortas. En las novedades tecnológicas, un nuevo video que se apoya en inteligencia artificial permite detectar síntomas tempranos de Alzheimer y demencia. Y en Tanzania, en África Oriental, un descubrimiento arqueológico cambia la historia de los utensilios más antiguos. Vamos a verlo. Científicos españoles y Samsung desarrollaron un videojuego basado en inteligencia artificial denominado The Mind Guardian, diseñado para detectar a tiempo síntomas de Alzheimer y demencia. Utiliza 3 juegos y técnicas para examinar al usuario. A partir de la información recogida durante las pruebas, clasifica a las personas con o sin posible deterioro cognitivo. Es una aplicación gratuita y accesible con una tablet para personas mayores de 55 años. En Tanzania, África Oriental, fueron halladas las hachas y cuchillos de huesos más antiguas de la historia, que datan de hace 1,5 millones de años y que fueron utilizadas de forma sistemática por el Homo erectus. Son 27 utensilios, que la mayoría fueron fabricados con huesos largos de hipopótamo y elefante. Antes se creía que el Homo sapiens era el único que realizaba y manejaba este tipo de herramientas.
La red social X dejó de funcionar ayer. Su caída comenzó a las 6 de la mañana y 80,000 usuarios reportaron problemas. El dueño de X, Elon Musk, durante una entrevista con Fox Business, dijo que estos inconvenientes surgen debido a un ciberataque masivo para tratar de derribar el sistema, con direcciones IP que se originan en Ucrania. Él adquirió esta plataforma en 2022, antes llamada Twitter. Punto G, una obra de comedia interpretada por 3 mujeres, se presentará en el Teatro Casa Toledo en Quito. Además, Ñampi, un concierto que combina la música ancestral con ritmos modernos interpretados por artistas de Otavalo y también de Chimborazo, se llevará a cabo en el Teatro Nacional Sucre. Estefanía Arias a continuación con la agenda cultural. Un proyecto musical que conectará la música de Otavalo y Chimborazo, Ñampi, interpretado por los artistas Winnie Aipa y Alex Paza, quienes combinarán instrumentos ancestrales con ritmos modernos. El espectáculo será en el Teatro Nacional Sucre en Quito, este jueves 13 a las 19 horas. No, mejor que yo no quiero ver. Ay, vamos a ver. No, porque Las cincuentonas llegaron al Teatro La Bota en Guayaquil, una obra que combinó humor y reflexiones, protagonizada por Prisca Bustamante y Maribel Solines, quienes compartieron con el público historias de madurez, resiliencia y la vibrante vida de la mujer contemporánea. La función es parte del programa Ritmo y Escena, que ha desarrollado este espacio cultural durante este mes para promover el teatro y la música. ¿Qué se supone que hacemos dos mujeres que no existimos aquí? Bertila lleva 40 años atrapada en una cotidianidad hasta que un día se transporta mágicamente al aeropuerto existencial. Ahí encontrará a unas pasajeras extravagantes. Punto G, una comedia que se presentará en Casa Toledo en Quito, dirigida por María Beatriz Vergara. Las funciones serán hasta el 23 de marzo, los jueves y sábados a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Pacho, el suyo. ¿De qué adolece? Las Damas de Oro anuncian una gira nacional e internacional denominada Tour Gaviota, luego de haber triunfado en el Festival Viña del Mar que se desarrolló en Chile. Ellas visitaron las instalaciones de Coavisa y compartieron su experiencia en esta competencia. Estefanía Arias conversó con las integrantes de esta exitosa agrupación. Mi tierra grita, yo soy el canto de mi tierra. Cantan con emoción, con agradecimiento, voces imponentes que brillaron en el Festival Viña del Mar 2025. ¡Celebra Ecuador! Son las Damas de Oro, que llevan en sus manos la gaviota de plata, un sueño que lo buscaron y consiguieron al ganar como mejor intérprete en la categoría folclor de este evento realizado en Chile en febrero pasado, por el tema Canto de mi Tierra. Un poco de nervios porque no se podía decir que no, pero al mismo tiempo estábamos tan contentas y seguras de tener un país unido a través de la música. Eso fue muy maravilloso. Lila Flores, Mayensi Rivera y Katy Elisa Lamilla comparten esa experiencia internacional con su público, desde su presentación hasta detalles de su vestuario. Teníamos a un país votando, dando una cátedra de cómo debe unirse un país, porque fue la votación más alta que tuvo cualquier participante de esta competencia. Estaban asombrados, ellos decían, Ecuador tiene mucha interacción con el festival, es impresionante. Pero en nuestra segunda presentación ya Ecuador pidió que pudiéramos estar con un traje folclórico, pues y tuvimos que hacer peripecias. Entonces pudimos mostrarnos con un traje tal cual, sin zapatos, súper sencillas. Pero luego de este triunfo, sus planes no quedan ahí, pues alistan una gira denominada Tour Gaviota, que comenzará el próximo mayo en Ecuador y que llegará también a Estados Unidos. Nos vamos internacional y estamos ahorita, en ese momento estamos aspirando ya para podernos postular para los Grammys, para poder mover la música del Ecuador también, ¿no? Queremos
no desaprovechar esta viada grande, este empujón enorme para seguir poniendo el nombre de nuestro país en alto, que se sigue escuchando. Ecuador tiene artistas, Ecuador tiene música. Además, se regresarán al estudio para crear nuevas canciones. ¡De mi tierra! Y en la información del espectáculo, Bad Bunny es tendencia en la plataforma YouTube por el estreno del videoclip La Mudanza. Además, los actores Cate Blanchett y Michael Fassbender, parte del elenco también de la película Código Negro, asistieron a la premiere en Nueva York. Los detalles a continuación con Ana María Palacios. Bad Bunny se enorgullece de Puerto Rico en el videoclip de La Mudanza. Cuenta cómo se conocieron sus padres y los trabajos de sus abuelos. Bernie Martínez, hermano de Bad Bunny, interpreta a su papá. Hace una reflexión sobre la historia de su país y finaliza con imágenes de las playas y una gran fiesta a ritmo de salsa. Cate Blanchett, Regé-Jean Page, Michael Fassbender y parte del elenco de la película Black Bag asistieron a la premiere en Nueva York. El filme sigue a los agentes de inteligencia George y Catherine Woodhouse, que deben descubrir si alguien dentro de su agencia es un traidor. La cinta se estrenará este fin de semana. La banda de heavy metal Iron Maiden cumplió 50 años y para celebrarlo hará una gira mundial de conciertos que empezará en Europa. Sacará igualmente un libro con las fotografías, historias y anécdotas contadas por los 6 miembros. Incluirá las portadas de los álbumes y sencillos estrenados hasta la fecha. El libro será lanzado en octubre. Lucas Arnau cantará los éxitos de sus 20 años de carrera en un concierto íntimo en Quito, el sábado 15 de marzo en la estación en Puembo. Un espectáculo romántico en el que se recordarán temas como Te doy mi vida, De la mano y Lo que dejaste al no volver. Y finalizamos esta emisión de Televistazo, pero amigos, los esperamos a las 5:55 de la mañana con más noticias. Y en contacto directo estarán Inés Manzano, ministra de Energía, para explicar la licitación del campo Sacha y cómo va a funcionar la mesa técnica para el cobro a los trabajadores de CNEL. Además, contaremos con Jorge García, analista político en Canadá, para hablar de la estrategia del nuevo primer ministro canadiense ante la guerra comercial de Donald Trump. La información verificada con el sello de Televistazo en ecuavisa.com y también Ecuavisa Play, la dupla perfecta para seguir minuto a minuto la información nacional e internacional. Buenas noches.